Buenos días, ingeniero. Buenos días, bienvenida, bienvenidos todos los que ya están conectados. Gracias por estar puntuales. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Berlin, bienvenido. Gracias.
Buenos días a todos y todas. Vamos a dar unos minutitos más para esperar a que se integren otros y otras compañeras para dar inicio a este nuevo módulo. Unos 5 minutos vamos a dar y después vamos a iniciar. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ahorita ya estamos monitoreando a los otros participantes. Correcto, gracias Marvin. Gracias a usted. Bueno, buenos días a todos y todas. Creo que ya se han integrado varios más. Y pues vamos a dar inicio a este tercer módulo que, como ustedes saben, pues nos quedó pendiente, ¿verdad? Hace semanas que lo debimos haber iniciado y concluido, pero no se pudo.
Así que vamos a dar inicio a este tercer módulo, repito, de 16 horas, que comprende, como ustedes saben, 4 sesiones, que es el módulo con el cual culminamos este curso de 48 horas, que por ley deben de recibir los y las integrantes de comités de salud y seguridad ocupacional. Bueno, les voy a mostrar la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy y después voy a comentar algunas cosas sobresalientes a manera también de recordatorio de lo que vimos anteriormente. Entonces decía yo que esta es la 9ª sesión de un total de 12 y esto es lo que vamos a desarrollar a lo largo de la jornada de hoy. Ya entramos al tema de la planificación de los servicios de salud y seguridad ocupacional y yo les voy a compartir una metodología muy interesante que para mí tiene validez, es apropiada, es muy integral. Se destaca este aspecto que está señalado aquí en esta metodología. Es una metodología que yo tuve la oportunidad de conocer hace años cuando realicé estudios allá en México en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Allá tuve la oportunidad de recibir un curso que se llamó Salud en el Trabajo. Se llama porque se sigue impartiendo. Un curso muy completo que imparte este ente que dentro de sus funciones está capacitar, formar a trabajadores, sobre todo del sector público, que están vinculados a la seguridad social. Bueno, dentro de esta metodología está el requerimiento de realizar un diagnóstico situacional, que así le llama dicha metodología. Entonces vamos a poner un énfasis particular en este componente del diagnóstico situacional de la empresa, que es el punto de partida de la planificación. Ya van a ustedes a ver cuántas etapas exige aplicar esta metodología. Después vamos a abordar este tema de una sugerencia que yo les comparto de cómo estructurar un programa de gestión. Ustedes saben que los programas de gestión, pues, es una exigencia, es la principal responsabilidad de los comités. Es la forma en que se aterriza operativamente, en la práctica, ¿verdad? Ejecutando un programa de gestión que es el equivalente a un plan de trabajo anual, porque los programas de gestión son anuales. Bueno, vamos a revisar también las disposiciones relacionadas con este tema del programa de gestión que están contenidas en el reglamento de gestión, que como les manifesté anteriormente, pues el reglamento es uno de los instrumentos normativos principales para la gestión de los comités, como su nombre lo indica, ¿verdad? Y luego vamos a tratar de hacer un ejercicio de formulación de estos componentes del programa: justificación, objetivo y 10 actividades, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, quisiera escucharlos un poco, cómo están, cómo se han sentido, estaban con la expectativa ya de concluir este curso. Quisiera oírlos un poco, por favor, porque si no me siento solo, me siento como que estoy hablando por una ventana y que nadie me escucha. Quisiera oírlos, por favor, si son tan amables de hacer algún comentario. Adelante. ¿Quién quiere comenzar?
Buenos días a todos, buenos días, ingeniero, un gusto volver a estar con ustedes. Sí, estábamos bastante ansiosos por terminar, la verdad que quedamos, eh, digamos, cortada toda la información, estábamos bien motivados con los videos y los temas que estábamos viendo, pero se nos hizo larga la espera, pero ya estamos aquí ya con todos los poderes. Vaya, gracias Hilda por tu comentario. Qué bueno que están con un buen ánimo, ¿verdad? Y con el deseo, lógicamente, de concluir este curso. Por un lado, obtener también la certificación, la constancia respectiva de que lo han culminado y culminar con los temas, ¿verdad? Porque como decía, en este último módulo ya es el aterrizaje en gran parte de lo operativo, de lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, ¿alguna otra opinión? Por favor, les pregunto. A ver, Marvin. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Buenos días, Marvin. Pues la verdad sí, ¿verdad? Como dice la compañera Hilda, fue, por lo menos para mí fue bien repentino de repente decir, no, ya no va a haber, ¿verdad? Incluso creo que me di cuenta un día antes, entonces fue así como que nos quedamos a medias. Pero la verdad es que espero terminar el curso, espero seguir aprendiendo y seguir adelante, ¿ves? Poder tener la certificación, como usted dice, para seguir apoyando en este caso la empresa. Bien, Marvin, gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿Otra voz de mujer? Mari Carmen, Julisa, Silvia. ¿Quién quiere hablar? Silvia, veo que estás. Yo, ingeniero. Vaya, Wendy. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que igual pues que el compañero, todos teníamos la expectativa de terminar el curso, ¿verdad? El seminario. Y sí fue como algo frustrante no continuar porque de alguna manera usted sabe que si están juntos los días es más fácil como captar todo el contenido, ¿verdad? Entonces sí estábamos con ese temor de no poder concluirlo en este año, pero la verdad que enhorabuena que lo vamos a poder concluir. Nosotros ya estamos por cerrar también el año laboral y pues vamos a tratar de estar lo más que se pueda, ¿verdad? Y hacer lo mejor posible en nuestro programa con todo lo que usted nos está enseñando. Gracias, Wendy, por tus palabras. Es correcto, ¿verdad? No solo por razón de cumplir con una exigencia y de tener un documento que nos avale que ya concluimos el curso. Eso es importante, ¿verdad? Porque como dicen en México, yo recuerdo, papelito habla, ¿verdad? O sea, el papelito es una constancia de que se extiende de que has tomado un curso, pero también por cultura general, por ser un tema para todos los trabajadores de interés, ¿verdad? La salud y la seguridad ocupacional, pues debe de ser de interés de todos los trabajadores. Fortalece tu cultura, tus conocimientos, y de ahí también se derivan aplicaciones, sugerencias, propuestas que ojalá sean aceptadas, sean retomadas y mejoren las condiciones de trabajo en sus empresas, ¿verdad? Bueno, gracias por sus palabras. Ya no les voy a insistir más a otros. Bueno, voy a tratar de hacer, antes de comenzar con la temática particular de este día, de esta sesión, que es, como veíamos en la agenda, que vamos a comenzar con ese proceso de la planificación de los servicios de salud y seguridad ocupacional. Me voy a permitir hacer un pequeño recuento, un pequeño repaso de los aspectos que hemos visto más sobresalientes en los dos módulos anteriores. Acuérdense que en el primer módulo pues vimos todo lo básico, ¿verdad? Ahí vimos una presentación que le denominamos los conceptos iniciales, ¿verdad? Empezamos hablando de los aspectos positivos del trabajo comunes a cualquier trabajo, ¿verdad? Que son el contacto social, el recibir un ingreso que nos mueve a buscar trabajo, una actividad física y mental,
el sentirnos útiles, producir un bien o un servicio, porque todo trabajo produce algo, ¿verdad? Luego vimos los conceptos iniciales del apellido del comité, lo que es seguridad, todo aquello que está orientado, todas las actividades que realizamos para la prevención de los accidentes, ¿verdad? Accidentes de trabajo o accidentes ocupacionales. Y la salud es el concepto amplio, abarcador, de buscar el pleno bienestar físico, mental y social en los lugares de trabajo, ¿verdad? Que yo también les destacaba que la salud es una aspiración, porque todos en este mundo lleno de complejidades, de problemáticas, de tensiones, pues estamos inmersos en esa realidad y es difícil tener una plenitud en ese concepto, ¿verdad? Plenitud de bienestar físico, mental y social, pero debemos de caminar, hacer acciones hacia ese logro, hacia mejorar progresivamente, ¿verdad? Claro que hay un sinfín de factores que influyen, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, vimos también el concepto de condiciones de trabajo, que se acuerdan que les mostré un esquema que tiene más de 20 aspectos, ¿verdad?, vinculados a ese concepto: salario, las condiciones de la infraestructura, del mobiliario, de las herramientas, de la iluminación, del ruido, de la temperatura, de las escaleras, de los pisos, de los techos, de las paredes. Y luego también está todo lo social relacionado con la organización, el trato, los horarios, las prestaciones, las posibilidades de desarrollo, las opciones a mejoras, a ascensos, las opciones a capacitaciones, cómo se organizan las vacaciones, las relaciones interpersonales con los compañeros, con las jefaturas, los estilos de mando, la aplicación del concepto de vigilancia de la salud, que en la mayoría de las empresas no se pone en práctica, pero debería. Entonces hay un sinfín de aspectos relacionados con condiciones de trabajo y ahí es donde surgen los factores de riesgo, ¿verdad? Que es el otro tema que les compartí, que es un riesgo, pues es la probabilidad de sufrir un daño. Los factores de riesgo es el aspecto particular que nos puede provocar el daño. Y después les compartí una clasificación, ¿verdad?, de cómo podemos clasificar. Pero les dije también que más que saber clasificarlo, es saber reconocer, identificar los distintos factores de riesgo que están presentes en nuestros ambientes laborales. Entonces, a manera de recordatorio, en los grupos son los factores de riesgo materiales, todo lo vinculado a lo material, ¿verdad? De ahí su nombre. Las herramientas, la infraestructura, etcétera, etcétera. Luego vienen los factores de riesgo ambiental, que los subdividimos en físicos, químicos y biológicos. Los físicos está la iluminación, el ruido, las temperaturas, las vibraciones, la radiación. Ahí están los factores de riesgo ambiental físico. Los químicos, cualquier sustancia que pueda estar presente en el ambiente laboral y que nos cause un daño, en forma de polvo, de gas, de vapor, de líquido, etc. Y luego vienen los factores de riesgo ambientales, que los circunscribimos a los ambientales biológicos, que los circunscribimos a los microorganismos, ¿verdad?, virus, bacterias y hongos principalmente, y que ahora cobran particular relevancia con esto de la pandemia, ¿verdad?, de que estamos expuestos al virus denominado SARS-CoV-2, porque COVID-19 no es el virus, COVID-19 es la enfermedad.
que se provoca, ¿no? Pero el virus se llama SARS-CoV-2. Entonces, vimos algunos videos sobre este virus, cuáles son sus características, y que ahora pues nos está preocupando y nos sigue preocupando porque el virus sigue manteniéndose y hay brotes nuevos en casi todo el mundo, hay nuevas olas y no ha sido erradicado. Y vamos, como dicen los especialistas, a tener que convivir con este virus por un tiempo que no está precisado. Actualmente ya se están vacunando en muchos países, en México, en Inglaterra, en Rusia, y hay una carrera también por la producción de las vacunas. Hay ciertos escepticismos con respecto a sus beneficios, porque como es algo nuevo, todavía no se conoce bien a profundidad. Bueno, destaco esto porque es parte de este grupo de factores de riesgo. Luego tenemos los factores de riesgo ergonómicos, que dijimos en su momento que la ergonomía es una disciplina que busca adaptar el trabajo a las características de los trabajadores. Y en esas características de los trabajadores debemos tomar en cuenta su tamaño, su fuerza, su edad, si es hombre, si es mujer, alguna discapacidad, algún problema que tenga. La edad es importante porque conforme avanzan nuestra edad, pues vamos perdiendo algunas capacidades, se van debilitando, como la fuerza física, como la memoria, la visión. Acumulamos experiencia, pero nos vamos debilitando como una máquina que funciona y que va perdiendo pues su eficiencia, ¿verdad? Entonces la ergonomía es eso, ¿verdad? Adaptar el trabajo a las características de la persona y tomando en cuenta todo, ¿verdad? Hasta los aspectos organizativos, porque este concepto ha ido evolucionando. Recuerdan que les puse una presentación sobre ergonomía, vimos también un video sobre ergonomía, pero para propósitos prácticos, cuando hablamos de factores de riesgo ergonómicos, nos limitamos a las posturas, a los movimientos repetitivos y a la aplicación de fuerza, que varía según el tipo de trabajo. No es lo mismo trabajar en una industria, un obrero que está operando una máquina, generalmente hacen movimientos repetitivos, etcétera, que estar en una oficina. Pero en una oficina muchas veces permanecemos sentados por periodos prolongados. Recuerdo que revisamos también un artículo referente a permanecer sentado por tiempos prolongados, y precisamente el título del artículo es un riesgo cada vez más extendido. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una postura fija, ¿verdad? Y eso no es saludable. Y la recomendación que ahí se nos hace es que cambiemos de postura cada cierto tiempo. Cada 50 minutos, si estamos sentados, pues buscar levantarnos, caminar un poco, hacer algo distinto, ¿verdad? Cuando se puede. Hay personas en las maquilas, por ejemplo, que están bastante restringidas y las posturas tienen que ser mantenidas más prolongadamente. Bien, y luego el otro grupo de factores de riesgo pues son los psicosociales, que es un grupo de factor que está teniendo mucha atención en el mundo. Acuérdense lo que es parte, les dije, de los llamados factores de riesgo emergentes, que son nuevos, pero que no son algunos son nuevos, otros no, pero que están creciendo, al igual que los factores de riesgo ergonómicos, más bien su efecto, que son los TME, trastornos musculoesqueléticos. Los trastornos musculoesqueléticos y los problemas
derivados de los factores de riesgo psicosocial están creciendo mundialmente. Entonces hay una preocupación. Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero. Sí, adelante. Una consulta, ingeniero. ¿Está compartiendo pantalla? No, porque estoy en la fase de recordar. Ok. Sí, Vale. que como por el reflejo de los lentes se le nota ahí la diapositiva. Vaya, pero aquí lo voy a hacer. Bueno, permítanme, espérame, voy a dejar de compartir y voy a compartir, porque vamos a iniciar. No, estaba ya. Sí, estoy haciendo el recordatorio de lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, aquí tienen la agenda, pero no, permítanme que no es esto lo que quiero mostrar, sino lo que quiero mostrar es este inicio, ¿verdad? Vale, solo ahora sí les comparto lo que vamos a ver inmediatamente. Pero estoy haciendo el recordatorio y no estaba compartiendo pantalla. Entonces decía que estaba recordando los grupos de factores de riesgo. Y este cuarto grupo es el referente a los factores de riesgo psicosocial. Acuérdense que vimos una metodología, les compartí también un cuestionario que ustedes pueden autoaplicarse para evaluarse, y que es un grupo de factores de riesgo de alta preocupación, los psicosociales, que están incorporados dentro de estos llamados riesgos emergentes, ¿verdad? Y están vinculados a la parte organizativa del trabajo. ¿Y qué es lo que se genera fundamentalmente a partir de estos factores de riesgo? Es el estrés. Y cuando decíamos que el estrés es intenso y permanente, es signo de preocupación, porque es precursor de enfermedades. ¿Verdad? Si se mantiene el estrés en una forma intensa y permanente en los lugares de trabajo, puede provocarnos enfermedades muy diversas, gastrointestinales, de la piel, diabetes, de la presión sanguínea, hasta cáncer han establecido. Entonces el estrés intenso y permanente es un aspecto que hay que ponerle mucha atención y hay que buscar las causas que lo están provocando, porque decíamos que el estrés no es factor de riesgo. El estrés es la consecuencia de factores de riesgo. Entonces, acuérdense del principio también que les compartí de actuar prioritariamente sobre el origen del riesgo, para todos los distintos factores de riesgo. Si es ruido, pues tratemos de controlar el equipo, la maquinaria que lo está emitiendo. Si no podemos, aislar. Y si no podemos, pues proteger al trabajador con equipo de protección personal. Y en el caso de los psicosociales, pues analicemos cuál es el origen que está provocando ese estrés intenso y permanente. Y tratemos de influir para que se atenúe o se elimine en el mejor de los casos. ¿Verdad? Bueno, y el último grupo de factores de riesgo que decíamos que no está vinculado al ambiente laboral es el estilo de vida. El estilo de vida es muy particular de cada persona, según la educación que ha tenido, las influencias externas de su ambiente social en el que se ha movido, de su familia, de sus amigos, y eso puede tener también un efecto positivo y también negativo. ¿Verdad? Decíamos que el estilo de vida, por ejemplo, de tener alguna adicción, de no dormir lo suficiente,
de alimentarse en forma no adecuada, etcétera, pues tiene una repercusión negativa. Va, entonces ahí dejamos. Luego, con esos materiales, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio de utilización de la plantilla? Ese instrumento es de suma utilidad para identificar factores de riesgo en los distintos puestos de trabajo, ¿verdad? Acuérdense de las columnas que compone esa plantilla, la identificación del factor de riesgo, luego quiénes se ven afectados, de qué manera se ven afectados. Luego en el paso 3, en la columna del lado izquierdo, qué medidas se han tomado para contrarrestarlos. Y en el lado derecho, qué medidas nuevas se proponen. Y luego en el paso 4, quién es la persona que decide aplicar esas medidas. Luego, en qué plazo, en qué momento se van a ejecutar. Y en el extremo derecho, el concepto de grado de peligrosidad, que es el producto de probabilidad por consecuencias y que nos sirve para determinar la prontitud, la prioridad de la ejecución de las medidas. Ese instrumento es de suma utilidad. Por eso es que les pedí que hicieran un ejercicio propio, que recuerdo que no lo pudimos, no nos lo pudieron compartir todos por razón de tiempo, pero les pedí que le pusieran particular atención. Estamos haciendo un breve repaso, así, ¿verdad? ¿Qué otros aspectos importantes vimos en los dos módulos anteriores? Pues también les compartí cómo elaborar su propio reglamento de funcionamiento, que es otra responsabilidad del comité, que es obligatorio hacerlo, el reglamento, por razón legal y porque les permite determinar las responsabilidades de cada uno de los miembros, ¿verdad? Y facilita el funcionamiento del comité. Entonces ya tienen ustedes allí una guía para poder elaborar su propio reglamento, y si lo tienen ya, pues comparen lo que yo les di con lo que tienen y vean si algo les es de utilidad. También les compartí cómo formular una política, que es otra exigencia que es muy importante. La política de la empresa en materia de salud y seguridad ocupacional, que es una exigencia de ley y que es importantísima porque establece las disposiciones, los criterios, los principios bajo los cuales la empresa decide atender este tema. Qué tan prioritario es, qué tan importante, qué abarca, etc. Y acuérdense que la política la hace, bueno, la aprueba la empresa, pero es el comité quien elabora la propuesta. Generalmente en las empresas, pues, este tema tampoco es dominado, que también resalté que es una de las deficiencias de la ley, que no exige que las autoridades empresariales pues, tengan un conocimiento mínimo del tema, ¿verdad? Que es una debilidad. Entonces, esas dos responsabilidades son muy importantes. Elaborar el propio reglamento y formular la propuesta de política y que sea aprobada por la autoridad de la empresa. Porque también subrayábamos que los comités no tienen un carácter resolutivo, no resuelven por sí mismos. Tienen que contar con el aval de la empresa, pero son los encargados de promover, de atender el tema, de investigar, de vigilar que el contenido del programa se realice, darle un contenido con sustancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego otro tema, este tema que nos está pendiente es el del plan de emergencia, que es otro de los temas que atiende obligadamente el Comité de Salud y Seguridad. Pero ese lo vamos a ver en el marco de este tercer módulo. Entonces, de esta manera he hecho así un repaso muy sintético de los contenidos más sobresalientes de los módulos pasados. Bueno, vamos a pasar entonces al tema que nos compete el día de hoy,
Lo están viendo ustedes en pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo las diapositivas? Me responden, por favor, si están viendo aquí. Sí. Vale, correcto. Bueno, entonces decíamos que el tema es la planificación de los servicios de seguridad y salud. Y esta metodología que les voy a compartir está denominada con un enfoque epidemiológico. Esta palabra que ahora está muy en uso por razón de la pandemia, ¿verdad? Pero que no nos debe asustar. Y aquí en la parte de abajo he indicado que esta presentación que les voy a hacer es una adaptación en base a un documento que se llama La importancia de la epidemiología y la administración en la programación en salud y seguridad del trabajo, elaborado por la doctora Lilia Macedo de la Concha, que fue la persona que me impartió este tema en el CIES, en el año 1996, miren, hace casi 25 años. Algunos tal vez de ustedes no habían ni nacido o estaban muy pequeños, ¿verdad? Pero ya en esa época yo recibí ese curso y esta metodología, como les dije hace un momento, tiene mucha validez. Ya lo van a ustedes a constatar. Bueno, antes de continuar, recordar también que vamos a hacer una pausa a las 10 de la mañana, como habitualmente lo hemos hecho en sesiones anteriores. Ténganlo presente. Bueno, entonces voy a avanzar con la presentación. Bueno, en esta primera diapositiva decimos que establecer un programa de gestión preventiva es una exigencia contenida en el artículo 8 de la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo y también ampliada en el capítulo 8 del Reglamento de Gestión. Entonces, estamos en sintonía al hablar de esta metodología con la exigencia de elaborar un programa de gestión. Vale. Dice, el establecimiento de un programa forma parte del proceso de planificación. ¿Verdad? Y las acciones, porque la esencia de los programas, la parte medular de los programas, lo sustancial de los programas son las actividades que vamos a ejecutar. Pero esas actividades deben estar decididas en base a una información objetiva. ¿Qué quiere decir información objetiva? Información apegada a las realidades de las empresas, ¿verdad? Entonces, la metodología que se muestra a continuación nos sirve para adquirir esa información y jerarquizarla. ¿Qué significa jerarquizarla? Pues darle un peso específico y decidir qué es lo más importante. Entonces estamos pues en sintonía compartiendo esta metodología con la obligación de echar a andar un programa, que como dije antes, es la principal responsabilidad de los comités, por razón obvia, porque ahí se destinan, se señalan las actividades que vamos a ejecutar a lo largo del año. Entonces, si reciben visita de un inspector, pues les va a solicitar el programa con seguridad. Y eso debe estar en un documento. Y en el documento deberá estar el cronograma de actividades, que es el listado con los plazos, con las fechas de realización de dichas actividades. Vale, entonces, esta metodología comprende 3 fases, la que les estoy compartiendo. La primera dice integración del diagnóstico situacional de seguridad y salud de los trabajadores. La segunda, determinación de prioridades de atención. Y la tercera etapa o fase
es ya el establecimiento del programa, pero es la etapa última. Para entrar a la etapa tercera, debemos de cumplir las 2 primeras fases. Eso está claro. Entonces, ¿por qué integrar un diagnóstico? Pues porque eso nos va a permitir conocer, identificar la problemática. Eso tiene lógica, tiene sentido. Cuando ustedes van al médico o vamos al médico, el médico trata y van con una dolencia, con algún problema, el médico trata de establecer el diagnóstico, la causa, lo que está provocando ese problema que nosotros le estamos indicando al médico. Entonces es igual, en el caso de llevar adelante un programa, pues necesitamos saber cómo está la empresa, en este caso en relación al tema de salud y seguridad ocupacional, o salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué es el concepto más preciso? Bueno, comenzamos con la fase 1, dice. ¿Cómo se define el diagnóstico? Como la descripción y análisis tanto cuantitativo como cualitativo, o sea, en cantidad y en calidad, de la problemática de salud y seguridad de la población trabajadora, en el que se ponen en evidencia los elementos, dice, condicionantes y determinantes, que permiten una conclusión acerca de las causas que están generando esa problemática. Y generar a partir de ello un planteamiento, una propuesta de alternativas de solución. Y finalmente nos dice que pueda que no existan aún daños a la salud, pero que estos se puedan desencadenar a partir de la presencia de los factores de riesgo existentes en la empresa en cuestión. O sea, esta metodología tiene dos enfoques diferenciados para actuar sobre problemas ya identificados de salud, si es que se logran identificar, y si no, la otra vertiente es los factores de riesgo. Desgraciadamente en nuestro país, lo veíamos en sesiones anteriores, al igual que en otros países, la grave problemática está en las enfermedades de trabajo, pero no logran reconocerse, identificarse. En nuestro país no tenemos prácticamente reconocidas enfermedades de trabajo, ¿verdad? Y eso sucede en muchos otros países. Y en los países que están un poco más avanzados, como España, según documentos de años recientes, solo se reconoce el 20% de las enfermedades profesionales y el 80% no se reconoce. Entonces, allá en otros países hay más reconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en los países nórdicos, como Dinamarca, Suecia, Finlandia, hay mayor desarrollo de la institución. En general, cada país también tiene sus particularidades, ¿verdad? Pero hay mayor atención a estos temas. Pero en nuestros países atrasados, subdesarrollados, o en vías de desarrollo, como les llaman, pero eternamente en vías de desarrollo, nunca llegamos al desarrollo pleno, como que nos vamos a quedar en ese concepto de países eternamente en vías de desarrollo. Bueno, entonces aquí estoy explicando este tema de el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos permite integrar ese diagnóstico? Identificar necesidades y problemas, así como decisiones que hay que tomar para avanzar en la solución. Entonces se requiere un sistema de información, ¿verdad? Es lógico, tenemos que registrar la problemática. No debe ser una problemática vaga, imprecisa. No, tiene que ser una problemática bien identificada. Entonces,
¿Cómo lo hacemos? A través de la integración de este llamado diagnóstico situacional. Bueno, aquí pasamos a observar cuál es el contenido del diagnóstico. En primer lugar está la descripción de la situación de salud de la población trabajadora. Y este punto 1.1 comprende 5 rubros. Primero es la identificación del sujeto de diagnóstico. ¿Cuál es el sujeto de diagnóstico? Pues la empresa. Y en este caso describimos las características generales de ella. La ubicación, la extensión, los límites, el sector al que pertenece, si es sector público, si es privado, la rama de actividad a la que pertenece, financiera, alimenticia, servicios de comunicación, qué sé yo. La rama particular de lo que se hace, de lo que se produce, los productos o servicios que se obtienen. Si es una industria, pues pueden obtener productos tangibles, ¿verdad? Zapatos, botellas, camisetas, qué sé yo, ¿verdad? Si son servicios, pues son intangibles, ¿verdad? Comunicación, créditos, etcétera, servicios telefónicos, ¿verdad? De comunicación, etcétera. Luego también la antigüedad de la empresa está dentro de este punto A de la identificación del sujeto de diagnóstico. O sea, desde hace cuánto existe la empresa. Los días que se elaboran en la semana, si son de lunes a viernes, de lunes a sábado o todos los días. Hay empresas que trabajan todos los días, no paran. Por ejemplo, las de servicios alimenticios. Por ejemplo, la comida rápida, pues no para. Pero la mayoría de empresas, pues sí tienen días definidos. Los turnos de trabajo, si son fijos, si son variables, si se trabaja rotando turnos, si hay turno nocturno, si hay diurno, vespertino, etcétera. Eso está, como ustedes saben, en función de lo que hace la empresa. Luego, las instalaciones y cómo está el organigrama de la empresa. Cómo está estructurada la cabeza, la junta directiva o la gerencia o la presidencia, y cómo se derivan las distintas áreas. ¿Ya? Lo que comúnmente se conoce como el organigrama administrativo de la empresa. Y si esto se les llama áreas, secciones, gerencias, departamentos, oficinas, qué sé yo, ¿verdad? Pero cómo está estructurado para reconocer, identificar cómo está la estructura por áreas de la empresa. Luego, el punto B son las características demográficas. ¿Verdad? Todos hemos oído hablar, me imagino, esta palabra demografía, demográfico. Se refiere a población. ¿Verdad? ¿Cuál es la población de El Salvador? Pues actualmente, según el dato de la encuesta de hogares y propósitos múltiples, somos un país con 6,7 millones de habitantes, los que vivimos en el territorio, porque hay una cantidad alta que vive fuera del país, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de demografía, pues hablamos de cantidad de población, y en el país 6,7, ¿cuántos son? Las mujeres son un poco más que los hombres, qué porcentaje de esa cantidad son jóvenes, son mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Entonces, pero en este caso estamos hablando de características de la población de trabajadores de la empresa. Entonces ahí debemos de señalar la edad, el sexo, el estado civil,
la antigüedad en la empresa de cada uno de los trabajadores, cómo se distribuyen por turno, por departamento, por área. Hay personal sindicalizado, en la mayoría de empresas privadas no lo hay, o cómo le llaman, o todos se consideran de confianza, porque en la empresa pública se habla de personal de confianza y personal de base, o perteneciente, ¿cómo le llaman? Bueno, se me escapa ahorita el nombre, pero el de confianza generalmente en la empresa pública son los que ocupan puestos de conducción, de dirección, ¿verdad? Y que son más volátiles, más susceptibles a cambios. Bueno, ¿por qué creen ustedes que es importante en las características demográficas referirnos al estado civil de los trabajadores? ¿Quién me quiere dar opinión al respecto? ¿Por qué creen que es importante conocer el estado civil en un proceso de diagnóstico? Por el grado de responsabilidad, ingeniero. Sí, es correcto. Gracias, Carlos. Sí, porque no es lo mismo un trabajador casado, una mujer soltera, una madre soltera, sobre todo. Una persona acompañada, pues la relación no está establecida con formalidad, pero una madre soltera, por ejemplo, pues al saber que es madre soltera, pues sabemos que por lo común, pues ella es la que atiende al hijo o a los hijos, si son varios. Puede ser que sea madre soltera y que el papá ande en los Estados Unidos, puede ser que el apoye o puede que no. Entonces, es importante saber el estado civil, porque como bien nos dijo el compañero, refleja también la responsabilidad, las obligaciones que tiene esta persona, ¿verdad? Porque generalmente a las madres solteras asumen casi la totalidad, y aunque reciban algún apoyo económico de sus parejas o de la persona con la cual tuvieron la relación que produjo la descendencia, los hijos, pues si es solo aporte económico, pues es un aporte parcial, importante, porque si no aporta nada, pues sería terrible. Pero ¿a quién le toca atender a los hijos, llevarlos a la escuela o estar pendiente de la escuela, de la alimentación, del vestido, de los estudios, etcétera? Entonces es importante cuando determinamos características demográficas definir el estado civil del trabajador. Pudiéramos pensar a simple vista, ¿y eso qué tiene que ver con la salud y la seguridad? Claro que tiene que ver, porque estamos partiendo de ese concepto de bienestar físico, mental y social. ¿Verdad? No se les olvide eso. A mí me encanta enfatizar lo social, porque generalmente no aparece en las respuestas que yo recibo comúnmente de los grupos, ¿verdad? Porque no lo advierten, no lo conciben, no saben. A veces mucha gente no sabe el concepto de salud. Decíamos que salud no es ausencia de enfermedad. Podemos estar no enfermos, pero no estar gozando de salud plena, ¿verdad? Y eso se confunde o se equivoca muchas veces, incluso por los tomadores de decisión, hasta por los médicos. Les cuento esto, hasta los médicos. A veces, hace poco estuve en una conferencia organizada por una institución internacional y escuché unas opiniones de médicos que dejaban mucho que desear, porque a veces ni los mismos médicos son capaces de utilizar y de comprender a cabalidad el concepto de salud. Bueno, hay de todo en este mundo. Bueno, entonces las características demográficas, repito, se refieren a la población trabajadora, ¿verdad? Y en estos términos: edad, sexo, estado civil, antigüedad, distribución por turno y tipo de contrato que tienen. Ahora los contratos se han vuelto
ese es otro fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. La pérdida de la estabilidad laboral. En la mayoría de países del mundo los contratos se están volviendo más parciales, más limitados. Te dan un contrato por meses, por un año. Está esto del outsourcing, que seguramente lo saben ustedes, qué significa, que aquí en el país opera. Muchas empresas, por ejemplo, los servicios de vigilancia o de limpieza, los contratan con empresas externas. Y estas empresas les brindan el servicio. Pero estas cobran para que la empresa que recibe el servicio y le pagan al trabajador generalmente un salario bastante bajo. ¿Y cuál es el beneficio que ven las empresas contratantes? Pues que no asumen antigüedad, no asumen el pago de la seguridad social. Entonces, todos estos fenómenos están incidiendo a nivel mundial. Entonces, el tipo de contrato que se establece también es generador de factores de riesgo. Lo veíamos cuando analizamos los factores de riesgo psicosocial. Si yo ya, ahora que estamos en diciembre, y si ustedes son algún caso de que en diciembre renuevan contratos y no saben si no tienen la certeza, están en incertidumbre, si se los van a renovar o no, pues están en un estado de estrés, de tensionamiento. Todo eso es importante, ¿verdad? No lo podemos soslayar, ¿no? No podemos dejar de darle la importancia que merece. Vale, pasemos con el inciso C, factores determinantes y o condicionantes de la situación de salud. Y aquí es donde se describen los factores de riesgo a los que están expuestos. Dice en forma general en la empresa y en forma particular, porque difieren según el área y según el puesto de trabajo. Por eso es que también le subrayé la importancia de que cuando apliquemos la plantilla, lo hagamos sobre puestos de trabajo, no sobre áreas. Porque cada trabajador, cada puesto tiene sus propios factores de riesgo. A veces se comparten algunos, pero otros no, otros son diferenciados. Entonces, y aquí agregué precisamente la clasificación para que no se deje de lado ningún factor de riesgo material, físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Aquí no incluimos el estilo de vida, lógicamente, porque estamos hablando del diagnóstico situacional en la empresa. Vale. ¿Qué más? El inciso C nos indica daños a la salud. Esto se aplica cuando tenemos la capacidad de identificar que en algunos trabajadores ya existen daños a la salud a consecuencia de sus condiciones de trabajo. Y aquí se dice en términos de morbilidad. ¿Alguien sabe lo que significa morbilidad? Pregunto. ¿Alguien me quiere dar una opinión? ¿Qué significa morbilidad? Algo sobre morbo. Hola. Algo sobre morbo. No, para nada, para nada, para nada. No tiene que ver con morbo, para nada. ¿Alguien lo sabe? No se preocupen si no lo saben. ¿Alguna Enfermedad idea? de... ¿Perdón? Por un grupo de personas enfermas. Exactamente, morbilidad se refiere a enfermedades. Morbilidad significa enfermedades. Entonces, cuando aquí estamos diciendo daños a la salud, se identifican los problemas que afectan a la población. En términos de morbilidad, quiere decir enfermedades que ya estén identificadas. Invalidez, y les produce algún tipo de incapacidad o discapacidad.
este término de invalidez pues no es muy apropiado porque dice que no tienes valor, ¿verdad? Por ejemplo, se habla ahora de discapacidad, ¿verdad? Pero el Seguro Social lo sigue manejando. Creo que tiene sentido, pero hablamos de discapacidad. ¿Qué quiere decir discapacidades? Capacidades disminuidas de la persona, ¿verdad? Pero cuando decimos una persona es inválida, como que no tiene valor, ¿verdad? Y eso es una aberración, ¿verdad? Puede estar disminuida en sus capacidades, pero no decir que no tiene valor, ¿verdad? O que vale menos, ¿verdad? Que vale menos que otra. Es una aberración. Bueno, entonces morbilidad se refiere a enfermedades, discapacidades, mortalidad. Y se especifican y diferencian las enfermedades y accidentes ocasionados por el trabajo y aquellas otras que son de tipo general, que no están provocadas por las condiciones de trabajo. Y también se pueden considerar algunos índices positivos, como la llamada esperanza de vida. ¿Cuál es la esperanza de vida? La edad promedio de la población. En general, en el mundo avanzado, ya la gente se muere más vieja. En general. Eso varía también de país a país, porque varía de acuerdo a las condiciones de vida y cómo se nutre, cómo se alimenta. Pero es que, por ejemplo, en Europa, la esperanza de vida ha aumentado, ¿verdad? La gente vive más. Y ese es un problema en muchos países de Europa, porque las familias nuevas ya no quieren tener hijos, algunas o pocos hijos, y la población está tendiendo a decrecer. Y entonces los países necesitan mano de obra, necesitan que crezca la población para suplir a los que dejan de vivir, ¿verdad? Y en algunos países se están dando índices desfavorables, y eso también propicia que algunos países favorecen la inmigración, es decir, el ingreso de gente de otros países, de otras nacionalidades, así como sucede en los Estados Unidos, que mucha gente migra. En Europa también migran mucho de los países africanos. Lo vemos a diario, gente cruzando ahí el Mediterráneo en barcazas inapropiadas que se hunden en el mar, y la gente sigue haciéndolo a pesar del riesgo grande que viven, porque sus países están en condiciones terribles. Algo similar sucede aquí en América, ¿verdad? Sobre todo de Centroamérica migra mucha gente, sigue migrando gente a los Estados Unidos porque con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida. Pero generalmente toda esta gente migra, y si ya migra adulta, pues llega a ocupar los puestos de trabajo más desfavorecidos. Eres discriminado, eres en la mayoría de los casos mal pagado, pero la gente lo sigue haciendo a pesar del riesgo de que puedas morir en el intento, como ha sucedido para muchos migrantes que son presa de las bandas de delincuentes, de extorsionadores, además de que te extorsionan, te cobran carísimo por trasladarte a los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue siendo un atractivo para mucha gente, ¿verdad? Y que se espera que ahora con este cambio de gobierno la situación de los migrantes mejore un poco, ¿verdad? Bueno, entonces daños a la salud, decíamos que es el aspecto que trata de identificar si ya hay problemas de enfermedades o ha habido incluso muertos o discapacidades o invalidez, como se dice, y diferenciar aquel tipo de enfermedades que son provocadas por condiciones de trabajo, que serían
enfermedades profesionales y aquellas que no. Bueno, el punto E del diagnóstico es recursos para la salud. Se identifican qué recursos dispone la empresa para atender la salud de sus recursos humanos, de su personal, y aquí se separan recursos humanos si tiene enfermeras, si tiene médicos, o si no, pues los recursos de la seguridad pública, ¿verdad? Solo mencionamos, bueno, el seguro social, ¿verdad? Lo ideal sería que las empresas, sobre todo de las medianas para arriba, que ya tienen más personal, pudieran aportar ese recurso que se denomina vigilancia de la salud, ¿verdad? Que decía yo en sesiones anteriores que la vigilancia de la salud no es el reconocimiento generalista, sino que es vigilar, estar atento al desarrollo de la salud del personal y poder reconocer, identificar problemas incipientes y abordarlos y contrarrestarlos, eliminarlos en un momento apropiado, cuando no se hayan exacerbado, cuando no se hayan vuelto graves. Eso es vigilar la salud. Pero para vigilar la salud se necesita conocimiento, se necesitan médicos especializados o con un conocimiento básico de salud en el trabajo. Saber relacionar los problemas de salud, los posibles problemas de salud con los factores de riesgo. Bueno, estos trabajadores están altamente estresados y ya está provocando problemas cardiovasculares, dermatológicos, diabetes, etcétera. Pero voy a hablar con el trabajador y le voy a preguntar qué es lo que hace, cómo pasa el tiempo. Pasa altamente estresado, pues ahí hay un origen laboral si la condición laboral lo está provocando. Eso es vigilar la salud, ¿verdad? Para advertir precozmente, así dice el concepto de vigilancia de la salud, advertir precozmente indicios de problemática de salud y abordarlos, tratarlos, reconocerlos y aplicar medidas para contrarrestarlo y que el trabajador no siga por esa senda de enfermarse y probablemente agravarse. Eso es vigilar la salud. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso entonces veíamos que estos se refieren al punto 1.1 del diagnóstico, que es la descripción de la situación de salud de los trabajadores, que comprende todo esto. Identificar el sujeto de diagnóstico, la empresa, características demográficas, la población, factores determinantes, los factores de riesgo, daños a la salud si ya existen, recursos para la salud que destina la empresa. Si no tiene propios o de terceros, pues solo el recurso de la institución pública, del Seguro Social en este caso. Luego viene el análisis de la situación de la salud. En este paso se busca establecer si existe, dice, la asociación entre los factores de riesgo y los accidentes y enfermedades de trabajo que se presentan. Esto es prácticamente establecer lo que en gran medida le corresponde a ese concepto que acabo de mencionar de vigilancia de la salud. Establecer si hay una relación directa entre factores de riesgo y accidentes y enfermedades. Eso es, sobre todo en vigilancia de la salud, las enfermedades. Bueno, el 1.3, que es parte del diagnóstico, estamos analizando el diagnóstico situacional, dice, se realiza una comparación entre la situación observada y un modelo definido previamente como un modelo cercano a lo ideal, para saber en qué medida se satisfacen las necesidades que se requieren. Y buscar el grado de acercamiento entre la situación real y la situación ideal. Y si se puede modificar
se debe de poder modificar la situación reconocida, identificada. Pero eso hace este 1.3 que es de evaluación. Y luego el 1.4 dice el establecimiento de un pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? A ver, ¿quién me quiere decir la idea general de ese concepto de pronóstico? Hilda. Una probabilidad. Una probabilidad, una proyección de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Y previsionar un resultado futuro. Sí, es advertir lo que puede pasar, ¿verdad? Eso es, establecer un pronóstico es advertir lo que puede pasar. Entonces dice, en esta etapa se establece un planteamiento hipotético de la evolución de la salud. ¿Qué quiere decir? Que si a partir de los factores de riesgo identificados y de los probables daños a la salud identificados, ¿qué puede pasar en un futuro cercano? De aquí a 6 meses, por ejemplo, identificamos factores de riesgo relacionados con la problemática de seguridad. Por ejemplo, bueno, los vehículos que se utilizan, voy a citar un ejemplo hipotético. Los vehículos que utiliza la empresa, pues no se les da el adecuado mantenimiento, el estado de las llantas está deficiente, ya son vehículos muy antiguos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos pronosticar? Bueno, puede provocar accidentes, ¿verdad? Y así con cada factor de riesgo, ¿verdad? Bueno, estos trabajadores del área tal están sometidos a una carga de trabajo excesiva, que está generando un descontento generalizado, un estrés. ¿Qué puede pasar? Bueno, podemos pronosticar que de aquí a 6 meses o antes, pues va a haber enfermedades, incapacidades, malestar, y que eso puede derivarse en reducción de la productividad, etcétera. Entonces dice el pronóstico, se establece un planteamiento hipotético de la evolución, cómo va a avanzar la problemática, en caso de que no se modifiquen los factores de riesgo. Si no se atienden los factores de riesgo y se dejan que continúen por ese camino, podemos pronosticar, podemos advertir que la situación se puede complicar. Eso es hacer un pronóstico, una especie de predicción futurista, que puede ser más o menos objetiva, ¿verdad? Porque puede depender también de otros factores, ¿verdad? Pero es hacer una predicción de lo que puede llegar a ocurrir, como ustedes lo señalan. Luego, el paso 2, fíjense que estamos, miren, me voy a remitir, el paso 1 es la integración del diagnóstico, y el paso 2 es la determinación de prioridades de atención. Entonces ya estamos en el paso 2. Dice, se realiza a partir de la priorización o jerarquización tanto de los daños a la salud, si ya logramos identificar, o de los factores de riesgo que están presentes. O sea, tenemos dos vertientes. Tenemos dos vertientes para determinar las prioridades de atención: daños a la salud o factores de riesgo. Generalmente nos vamos más por los factores de riesgo, pero si logramos advertir que ya existen daños a la salud, pues también lo señalamos. Bueno, dice, la determinación de prioridades de atención corresponde al segundo paso de la planificación. ¿Por qué se prioriza? Bueno, se prioriza debido a que los recursos siempre son limitados, tanto humanos como financieros. Los recursos son limitados para enfrentar los problemas que hemos identificado. Y además, pero sobre todo, esta segunda parte es más relevante, debemos dimensionar objetivamente
que es dimensionar, darle peso específico a la problemática, objetivamente, apegada a la realidad, a lo que verdaderamente ocurre. Entonces, cuando hacemos el análisis del componente daños a la salud, se utilizan estos denominados criterios epidemiológicos. Aquí el concepto de epidemiología, bueno, epidemia es un concepto que se usa para describir una problemática de salud en una región determinada. Por ejemplo, ahora estamos padeciendo una pandemia. ¿Qué quiere decir pandemia? Que es una epidemia mundial. Está afectando en mayor o menor dimensión con esto del SARS-2 a todo el planeta. ¿Ya? Unos países más, otros menos, pero creo que ningún país escapa a la problemática. Entonces, una epidemia es un problema de salud focalizado a un territorio. Creo que todos hemos escuchado en algún momento aquí en El Salvador que el Ministerio de Salud dice, bueno, hemos identificado una epidemia de dengue, de chikungunya, pero lo focalizan, ¿verdad? La epidemia está en el municipio de Soyapango, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el término epidemia. Entonces, y ahora se habla mucho de criterios cercos epidemiológicos, se ha dicho de este concepto se ha utilizado que en la práctica no ha sido bien aplicado, ¿verdad? Porque el cerco epidemiológico debe estar conducido por personal de salud, no por policías y militares. Un cerco epidemiológico no es impedir la salida, el movimiento de grupos de personas así generalizado, ¿verdad? Que tiene que tener un criterio sobre todo de salud, no de seguridad. Pero entonces dice, para la priorización aplicamos estos criterios epidemiológicos que están aplicados aquí a aspectos administrativos. Por eso decía yo que no nos debe de asustar el término epidemiológico. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Magnitud, trascendencia, vulnerabilidad y factibilidad. Son 1, 2, 3, 4. Y uno quinto que se conoce como el conocimiento de la importancia relativa que la población trabajadora otorga a sus problemas de salud. Eso también se considera. ¿Qué opinión le merece al trabajador su problema de salud? A veces, sobre todo los hombres, subestimamos los problemas de salud, más que las mujeres. Cuando a veces tenemos algún problema identificado, algún dolorcito por ahí, no le damos importancia, ya me va a pasar. Y eso puede ser un indicador de algo que se esté gestando. Generalmente subestimamos los hombres más que las mujeres. Las mujeres, por la razón de ser madres, la mayoría, están más acostumbradas a las visitas a las instituciones de salud, a los chequeos. Los hombres no. Los hombres somos más renuentes. Vale. Entonces, de eso se trata. Y aquí se explica, magnitud, en el caso de la vertiente que hemos identificado de daños a la salud, aquí va, para analizar la magnitud del problema, se refiere al número de personas afectadas por el problema identificado. Por ejemplo, el problema de salud, bueno, hay un estrés intenso que está provocando un malestar generalizado. ¿Cuántas personas se ven afectadas por ese problema? Pues decimos el número. Y se mide en términos de morbilidad, enfermedades, incapacidad. Ah, no, miren, en el área tal se está incapacitando frecuentemente el personal, ¿verdad? Por razones de que se enferman. Y se toman en cuenta también mortalidades e invalideces. Entonces, este es el criterio magnitud del problema. Esto está relacionado un poco al concepto aquel de grado de peligrosidad que ya vimos, que es
probabilidad por consecuencia. La consecuencia en este caso sería el número de personas afectadas con el problema o por el problema identitario. Trascendencia social. ¿Qué es la trascendencia social? Es el impacto o consecuencias biológicas, psicológicas y socioeconómicas que causan los daños en el individuo y la sociedad. Esto es la trascendencia social. Tratamos de medir, de valorar el grado de impacto en estos órdenes biológicos, psicológicos, socioeconómicos. ¿Ya? Vulnerabilidad del problema. Evalúa la posibilidad real de poder prevenir. Tenemos los recursos, la capacidad, las condiciones para prevenir, controlar o eliminar el problema en un determinado tiempo con los conocimientos y la tecnología existente. A eso se refiere vulnerabilidad del problema. ¿Qué más? Factibilidad. Refiere la posibilidad desde el punto de vista financiero de contar con los recursos necesarios para solucionar los problemas. Acordémonos que en una diapositiva anterior decíamos que los recursos siempre son limitados. Y este criterio incorpora el aspecto costo-beneficio. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que tomar en cuenta que si nos cuesta algo, un valor determinado, también tenemos que pensar en el beneficio que nos provoca. Y acuérdense que también yo lo dije antes, que este tema debería de impulsarse bajo el esquema de que aplicar medidas de salud y seguridad y de promoción de la salud debe ser visto como una inversión, no como un gasto. Porque si yo mejoro condiciones de trabajo, en general en mi personal,